Ahí. Va, 1, 2, 3. Estás. Hay que probar los micros por ahí. Bueno, che. Muchas. No vamos a repetir un programa de Medusa que nos arrancamos riéndonos. Muchas tradiciones y culturas africanas se están viendo amenazadas de desaparecer por esta vida moderna, pero hay una que está resistiendo y es el vudú, ¿sí? Pese a haber tenido que soportar una mala prensa internacional, el vudú es una de las religiones oficiales de Benín, que es el país del oeste de África, ubicado al oeste de Nigeria. Creo que, no sé si se entendió bien. Te juro que sí. En la ciudad de Ouida, que es el corazón del vudú, un sonido de tambores llena el aire mientras que un grupo de hombres y mujeres vestidos principalmente de blanco se turnan para bailar alrededor de un tazón de maíz, un pollo recién sacrificado y mucho alcohol. Sí, existen esas creencias comúnmente asociadas con maleficios, brujería dañina o magia destructiva. Sí, rituales con personas danzando, cantando himnos, sacrificios de animales y hasta a veces de humanos, ¿no? Cuando escuchamos sobre el vudú, inmediatamente nuestra cabeza, nuestra mente se imagina la más terrible de todas las magias de la tierra. Empezamos a pensar en ese muñequito, ojos con botones y un montón de alfileres clavados en ese cuerpecito. Sí, el vudú es quizás la principal tradición que fomenta esta idea de magia destructiva, oscura, dañina. Pero ¿qué tanto sabemos realmente sobre el vudú? ¿Es realmente una práctica religiosa tan oscura y macabra? No. No y sí. Bueno, no les pregunté a ustedes, ¿eh? Es pregunta abierta. Yo te voy a decir no y sí. Vamos a explorar un poco, pero como toda práctica religiosa y todo credo, siempre hay quienes lo ejercen desde la más pura esencia ideológica que trae ese credo, y hay quienes son mono con navaja en el ejercicio, ¿no? En el vudú, como en todas las religiones, existen las dos cosas, porque en la vida existe oscuridad y luz, siempre. Esa dualidad, que no es en realidad el cometido final, ¿no? Creo que muy poco o nada sabemos sobre el vudú. De hecho, en esta religión no se practica el tan conocido pinchazo al muñeco, no tiene absolutamente nada que ver con el vudú y con la religión propiamente dicha. Y vamos a darnos cuenta y a descubrir y redescubrir a lo largo de este programa que hay un montón de prácticas que nosotros tal vez las hacemos con un poquito más de maldad que ellos mismos. Así que me parece muy interesante y que está buenísimo, y gracias a que existen programas así. No lo digo porque estén ustedes que son mis amigas, ni mucho menos, sino que porque está buenísimo abrir un poquito más la cabeza y darnos cuenta de que no todo es lo que parece o lo que nos cuentan en Hollywood, por ejemplo. Bienvenidos a todos, bienvenida Rocío Labacché. Bienvenida, Michaelini, qué linda que estás hoy. Ay, gracias. Todo porque tengo los labios pintados. Ay, eso me amo. Bienvenida, Cande Bilbao. Hola, amigas queridas. Hago esto porque viste que era como... Era el distintivo de Huergo. Eso de... Eso, estar ahí todo el tiempo. No sé qué es, pero... Eso. Bien, ya lo tenemos a Marco Salerno, un colega de radio. Dice, buenas tardes, señoritas Bermudas. Ya con la intro entré en sintonía. Wow. Hablando de señoritas Bermudas, ayer subimos 7 episodios nuevos a Digital Love Podcast. Ya saben, nos pueden buscar en YouTube como Digital Love Podcast. Entre ellos, el episodio que hicimos sobre el Triángulo de las Bermudas, que lo teníamos pendiente de subir. Se había perdido, no sé qué pasó. Quedó en la Matrix en mi computadora. Ni siquiera, no llegué a bajarlo. No importa. Lo importante es que ayer se subieron 7 episodios. Está el programa del lunes, que fue una delicia, Patrimonios Naturales de Córdoba. Está el programa del atentado del 11 de septiembre. Está el programa de Medusa, que fue muy divertido, al menos para nosotras tres. Ese había sido el primero de las 3. Exactamente. Triángulo de las Bermudas, Baruch Spinoza, el programa de Albert Einstein, y cada uno tiene lo suyo y es
escuchen la Maicolini en Aristóteles. Escuchen el programa de Aristóteles y escuchen la Maicolini, es una cosa deliciosa. Sí. Claramente no. No, sí, porque ayudaste, me encanta porque estamos hablando medio tras bambalinas de algo, pero ayudaste a bajar a tierra algo que es tan complejo. Sí, lo del mármol. Tan complejo, ¿me entendés? Entonces, desde ese lugar, bajaste el llano a algo súper complejo, y para mí el saber fundamental, o sea, el valor de los saberes es justamente eso, poder bajarlo a tierra, poder aplicarlo a lo cotidiano. Si no, no tiene sentido. Es un cúmulo de teorías que las tenemos guardadas en la cabeza y en la práctica hacemos algo nada que ver. Eso es un gran valor. Ni hablar de la poética de la chica poema que tengo sentada enfrente, Rola Barte, el humor de el mítico Marce Bosch, que le mandamos un beso enorme, y bueno, por supuesto Martín Huergo, que ya no está más en Digital Love, pero siempre va a ser Digital Love, porque él es como la semilla que gestó este hermoso proyecto que hoy tenemos el gusto y honor de hacer. Ese tenía el rejunte de todos, ¿viste? Ese es el que era un quilombo. Hacía un poema de inicio en el programa, después te hablaba de talleres, después de Aristóteles, después de... Te extrañamos, bueno. Bien, Michael, ¿en qué tema arrancaste? Preguntan. Claro, nunca lo dije. Jodo Bodo de Aerosmith. Y lo que suena ahora es Talking Hill haciendo Papa Legba. Bueno, un ejemplo de alguien que utiliza muy mal el vudú y la raíz del vudú son los judú, que hacen todos estos sacrificios y tienen una mirada más satánica, digamos, de esta raíz, que hoy vamos a hablar del vudú propiamente dicho, ¿no? Me mataste, ¿qué es el judú? Es, bueno, obviamente como de todas las religiones sucede, siempre desprenden diferentes ramificaciones o pseudo religiones, y una ramificación del vudú es el judú. Mira vos. Esa no la yo preparé vudú. Ahí ya habías abandonado vos, amiga, ¿no? Sí, amiga. Hay que decir que el vudú, propiamente dicho, como decía Ro, tiene una pureza que hoy vamos a tratar de exponer y explicar para hacerle un poco de justicia a algo que estuvo muy vapuleado por la opinión pública, y esto tiene una motivación política. El por qué fue vapuleado tiene por un lado una motivación política, y por otro lado estas prácticas tal vez mal utilizadas, que como decíamos antes, en todas las religiones, no quiero ser muy explícita, pero hay curas que no son buenos, ¿no? Y lo sabemos todos, por no ser bien explícita y decir de lo que estoy hablando. El credo en sí puede ser muy puro y la filosofía en sí puede ser muy pura, pero nosotros los seres humanos, así como lo hacemos con los avances de la ciencia también, depende de las manos en las que cae el resultado que trae, ¿no? Pero para entender el vudú un poquitito, como bien decía Mai, esto se origina en la región occidental de África, y el vudú parece ser, según todas las investigaciones antropológicas que se han hecho, la religión más antigua del mundo. ¿Sí? O sea, hay rastros de ideología vudú hasta 7.000 años para atrás, inclusive hay historiadores que dicen que mucho tiempo más. Antes de Cristo se dice. Exactamente. De hecho, muchísimo antes de Cristo. Exactamente. Y esto del muñeco que traía Ro, también hay que decir que los muñecos como fetiche, como amuleto, eso es actual. Están presentes en los sumerios, están presentes en los griegos, están presentes en los romanos. No es solamente el vudú. Lo que pasa es que esto acompañaba esa mala prensa que tenía una intención clara para con el vudú. Una de las religiones más antiguas del mundo. Está buenísimo cuando uno se pone a investigar y a estudiar estos temas, cómo realmente hay una desinformación impresionante, sumado a la pésima prensa que le han hecho a través de los años, ¿no? Pero más allá de eso, estamos hablando de una religión que nace en África Occidental. En la parte de África Occidental es donde más esclavos se abducieron estos exploradores cuando se descubre el nuevo mundo que ya estaba hace millones de años antes que ellos, pero cuando empiezan estos exploradores a traficar esclavos, sacan la gran mayoría de lo que es África Occidental. Cuando empiezan a embarcarlos en pésimas condiciones y llevarlos a este nuevo mundo, a América, todos estos negros, estas personas africanas que viajaban allí, traían una religión impresionante, una religión que iba más allá de lo que podemos ver, tocar, y más allá de lo que creían otras religiones, porque estamos hablando de una religión en las cuales la posesión, los rituales y los sacrificios son moneda
corriente. ¿Y cuál es el alimento del vudú? Nada más y nada menos que la sangre. ¿Qué son, vampiros? No, para nada. Para nada. ¿Sangre de qué? De lo que sea. De animales. Es la forma como más del pollo. Del pollo, pueden ser, claro, pueden ser pollos, pueden ser lechones, bueyes. Pueden ser cabritas, bueyes. Ellos creen que la sangre es lo que reaviva o lo que hace que la conexión entre el espíritu y ellos y esas tribus o las personas que estén invocando a ese espíritu sea más limpia, sea más pura. Pero estas conexiones no son con espíritus, estoy hablando con Amanda que murió en 1920. No, está bien que tienen conexión con sus antepasados, pero los espíritus que ellos invocan son espíritus naturales. Son espíritus de, por ejemplo, el mar, espíritus de la tierra, de la Pachamama, etcétera. Bueno, el cristianismo también se basa en la sangre de Cristo. Todas las religiones tienen un componente sanguíneo. Pero esto está bueno, el paralelismo también. Cuando uno, como decía Ro, cuando uno se pone a estudiar en profundidad, se da cuenta de que hay muchos paralelismos entre las deidades que tiene el vudú y lo que puede haber sido la antigua Grecia también, ¿no? Como que hay distintas deidades que tienen un elemento asociado a la naturaleza o un rol protectivo asociado, el dios que protege la agricultura, el dios que protege la maternidad, el dios que protege los mares. Esa es una similitud de tener ese como panteón de dioses, y por eso el vudú es una religión que es, por un lado, monoteísta, porque tiene un gran dios supremo, y estas deidades de las que hablamos son como el vehículo de conexión con ese dios supremo, ese bondie. Y por el otro lado es politeísta porque tiene todo este panteón de deidades múltiples que son aquellas que convocan en sus ceremonias. Pero igual, antes de entrar en eso, en detalle, me gustaría dar un poquitito más de contexto de lo que pasaba en ese entrecruzamiento de esos buques negreros entre África Occidental y lo que era este nuevo continente, esta nueva tierra que se había, entre comillas, y ya saben por qué siempre digo entre comillas, descubierto. Los primeros africanos llegan a estas nuevas tierras alrededor del 1512, ¿sí? Y por supuesto se empiezan a colonizar estas tierras, particularmente hablando de Haití, que es donde se consolida como la versión del vudú que después se reversiona en el candomblé, en el judú y en otras, digamos, ramificaciones, pero la versión como más cercana al vudú original africano es la que hay en Haití. A finales del siglo XVI, toda esta región era parte de la Española, ¿sí? Una colonización española que se llamaba la Española. Pero ¿qué pasa? Los franceses toman parte de la isla, ¿sí? Entonces eso empieza a ser una colonia francesa que se empieza a llamar Saint-Domingue. Y ahí descubren que había un nicho comercial importante que tenía que ver con el cultivo y transporte hacia Europa de cacao, azúcar y café. Y es donde se originan estas grandes plantaciones, ¿sí? Que marcaron la historia de la esclavitud en la humanidad. Y los reyes africanos, y esto hay que decirlo porque es una parte de la historia que no está muy contada, los mismos reyes africanos eran los que comerciaban con estos colonizadores franceses y les vendían estos esclavos, ¿no? Entonces ahí empieza como este auge de buques negreros, lo que se conoce como buques negreros, y ya para 1789 el 86% de la población de Saint-Domingue eran esclavos. Mi muñeco vudú se perdió en la tormenta. Avisale Andrés Calamaro que el muñeco vudú es mentira. Hola mis ídolas. A ver, entonces, el vuduismo es solamente que lo entendimos mal, lo transmitieron mal y nos pasaron la data de la parte mala. O sea que es una más de todas las religiones. Bueno, tal cual. ¿Cómo? Sí, y es bastante más complejo que eso, ¿no? Yo creo que a lo largo del programa y por el perfil que tenemos, entiendo que se va a dar naturalmente así. Por ahí yo me aboque más a contarles un poco el contexto político y Ro se aboque más a contarles lo que es la concepción de la filosofía del vudú en sí, pero es bastante más complejo que simplemente nos los contaron mal. Hay un porqué. Tenemos que entender que mal las exactamente, cosas. Y quiénes son los que nos las cuentan y qué nivel de poder
y de injerencia sobre lo que creemos tienen los que nos cuentan una cosa y los que nos cuentan otra. Y vamos a detectar también cómo realmente se repite el patrón constantemente. No es solamente que el vudú fue una religión de las tantas que nos contaron mal. Hay infinidad de cosas, por no decir casi todo, que nos cuentan mal. Los medios desinforman. Así que acá viene Digital Love a desmitificar un par de cositas. Sin ir más lejos, ¿no? Y trayendo el ejemplo de siempre, pero es que es un ejemplo muy concreto. ¿Cómo nos enseñaron en el cole a Cristóbal Colón? Piensen ustedes cómo nos enseñaron a Cristóbal Colón, ese Colón que llega en el barquito y descubre esta tierra nueva. Colón llegó en el barquito y se liquidó a todos los pueblos originarios. El mayor genocidio de la historia. Se chorearon todos los tesoros que tenían mayas, incas, aztecas. Entonces, es simplemente mirar nuestra autobiografía y ver cómo fuimos entendiendo las cosas en épocas tan fundacionales del pensamiento, como puede ser el colegio, la primaria, la secundaria, y cómo las vemos hoy, que tenemos por ahí un pensamiento un poco más crítico o más integral, donde podamos incorporar distintas visiones, ¿no? O ojalá que así sea, porque creo que es por ahí. Mientras más visiones tenemos de las cosas, más objetivos podemos ser cuando formulamos una opinión. Che, ¿cómo se dice la gente que practica vudú? ¿Buduista? Porque budista claramente no. No, claramente no. Buduista. Tenemos muchos nombres. Me parece que en este momento que estamos hablando de los buques negreros y demás, yo para ordenar un poco la situación, ¿no? Vamos a contar un poquito cómo vivieron estos africanos, digamos, toda esta esclavitud. Yo voy a ir más por el lado social porque es lo que más me interpela, o sea, social en el sentido de lo que se les fue haciendo, porque 12 años de esclavitud con esto tiene casi todo que ver, digamos, o todo que ver. Y después vamos a contar exactamente cómo se le va dando los diferentes nombres a los diferentes partidos que va tomando la persona dentro de la religión buduista. Que creo que no se dice así, se dice religión vudú, fin. No, se dice buduista. Al que practica el vudú se le dice buduista, pero es verdad que dentro del vudú hay diferentes roles muy precisos asignados, que está buenísimo también conocerlos para aproximarnos un poco más a esto que lo conocemos lo tocamos de oído y encima lo que tocamos no tenemos idea. Ni idea. Claro, porque por ejemplo en Cuba se le llama santería. Es que es una derivación, es una variación. Hay que decir que en este momento lo que pasa cuando hay esos choques culturales, digamos, donde tenemos estos buques que traen una religión y se encuentran con que los esclavos estaban obligados a bautizarse bajo el catolicismo, ¿sí? Porque los europeos eran procatolicismo, más distintos cultos y religiones que había propios ya de los pueblos originarios de Centroamérica en ese momento. Se da lo que se llama el sincretismo, que es como una fusión de distintas religiones que conforman una, ¿no? Por eso encontramos muchos paralelismos en lo que es el vudú con lo que puede ser el catolicismo en cuanto a deidades que tienen su equivalente en santo. Por ejemplo, San Pedro o la Virgen María, tienen un equivalente en la religión vudú. Exactamente. ¿Cómo te queda la cara, Michael? De día cristianos, de noche vudú. Algunos lo hacen. Bueno, este sincretismo que también lo vimos entre los griegos y los egipcios, o sea, se va dando muchísimo cuando una nación decide tomar parte, digamos, de un territorio el cual no le pertenece, o puede ser que por derecho de armadura o derecho de conquista, por así decirlo, le pertenece. Pero qué importante es que realmente puedan fusionarse dos religiones y crear algo tan maravilloso como, a mi entender, es el vudú. Una cosita, porque en esto que dice Ro me parece súper interesante destacar también que el vudú en sí como religión es absolutamente tolerante de las otras religiones, no así otras religiones con el vudú, ¿no? Esencialmente el vudú acepta que haya otras religiones, otras creencias, y creo que eso es lo que está bueno también, que lamentablemente no sucede, y hasta nos hemos matado a tiros y nos seguimos matando tiros por creencias religiosas, ¿no? Todas estas guerras de la fe nefastas que marcaron nuestra humanidad, ¿no? Qué copado que es cuando una religión se abre a incorporar todo lo bueno que la otra trae. A ver, che, al final estamos un poco hablando de lo mismo, tenemos distintas costumbres o tal vez diferentes deidades, pero todo apunta a lo mismo. ¿Por qué no podemos vivir mucho más en comunidad? Y la esencia del vudú es la comunidad. Y en eso le encuentro muchísima más coherencia, y no le estoy diciendo que me voy a bautizar buduista mañana, ¿no? Pero me parece que ya está. En eso le encuentro bastante más coherencia que muchas otras religiones que tal vez son más preponderantes en el mundo.
Bien, Marcos dice, lo que pasa, chicas, es que a la sociedad le llega el conocimiento lo más simplificado para que sea entendido por las masas sin tener esa necesidad de profundizar. Yo no sé si es la simplificación la cuestión, porque la complejidad es enemiga de la acción también, ¿no? Entonces, no sé si pasa por la simplificación, pasa por la distorsión de la realidad. Ahí creo que está el problema, cuando te cuentan algo que no es. Completamente. Yo he tenido profesores que nos han explicado en simples palabras todo lo que sucede, cómo la desinformación también viene desde nuestras casas, y no desde nuestras casas con nuestros padres, desde ese cuadradito que tuvimos toda la vida llamado televisor, en el que está la agenda setting, donde hay gente totalmente nefasta anotando lo que tenemos que creer y lo que no, en qué horario y cuándo no, y llenándonos de estrés, de ansiedad, de malos hábitos también. Y un poquito también el marketing y la publicidad es algo que yo estudio y trato de hacerlo por el lado más blanco posible y más luminoso posible, pero no tiene que ver con la simpleza, tiene que ver realmente con la manipulación de la masa. Total. En eso no me quiero desviar mucho del tema, pero sí me parece importante porque a mí me fascina hablar de este tema, que es cómo el advenimiento del internet, con todas las plataformas que tenemos hoy, es un arma de doble filo, ¿no? Pero también apunta a una democratización de la información donde cada uno puede elegir a dónde busca informarse. Y ya no depende de esos canales que están en esa cajita boba y que tienen esa editorialización de las fuentes de poder que elijan lo que vos tenés que ver y de qué manera lo tenés que ver, ¿no? Creo que el internet vino un poco a darnos eso, y esto lo hemos mencionado en otros programas, pero se está viendo toda una revolución para democratizar no solamente la información, sino la moneda, con las criptomonedas y muchísimas cosas más, ¿no? Se viene un cambio de paradigma donde ya no son pocos los dueños de elegir cómo vas a vivir y en qué vas a pensar. Ya empieza a ser algo más de que autonomía. Corre por cuenta propia. 100%. Bueno, Jimi Hendrix es para escuchar esta guitarra de Voodoo Child. Jimmy. Ya está, Jimi Hendrix hizo Voodoo Child. Voodoo. En general el vudú se considera que existe, como contaba bien Cande anteriormente, una entidad sobrenatural última, por así decirlo, la entidad máxima, que es a lo que nosotros llamamos Dios, Yahweh, Jehová, etcétera. Y también qué importante es cómo realmente todo tiene que ver con todo, y no solamente en esta religión, sino en todas las religiones, tanto la islámica y demás, tenemos un Dios principal o una fuente, lo que ahora esta New Age llama comúnmente el universo, ¿no? ¿Cómo se llama el dios del vudú? El dios del vudú es un derivado de Bon Dieu, que sería buen Dios, que es Bon Dieu, o puede ser Magu. Casi que te digo que quiero un fondue, pero... Sí. Sabés que tiene algo interesante porque como todos los puntos se conectan con todo y lo decimos todos los programas. Claro, el queso derretido metiendo ahí hay un poco de salchicha, digamos, y que se te... La variación tiene que ver con las distintas regiones donde se practica el vudú, y Mau es la denominación que se utiliza en África. Exactamente. Y es una diosa mujer que es diosa de la luna. La luna, exactamente. Y así es como todos los programas de Digital Love son uno. Tienen que ver con todo. Sí, es verdad, en África las deidades mujeres son como más potentes y poderosas, porque supieron encontrar cómo realmente la conexión, y en África se da mucho, en otros países no, bueno, en Haití generalmente no, pero estos mediums que cuentan lo que viene a decirles los diferentes dioses de la naturaleza son todas mujeres en África. Ya en Haití también interpelan y tienen el lugar los hombres, pero las mujeres son las únicas en donde nace esta religión tan maravillosa. Las mujeres son las únicas que pueden realmente casarse con estos dioses, que estos dioses también, algo un poquito adelantado a lo que veníamos con el cristianismo, y perdón por salvar esta situación, digamos, o contar esto, pero los dioses y las diosas, que son estas deidades medias, la conexión entre el Dios supremo y las personas que practican esta religión, no distinguen entre sexo y se casan tanto con hombres como con mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando toman esa posesión, muchísimas veces se los ve bailando, porque son deidades, como lo vemos también
también en los griegos, lo vemos en los romanos, en los egipcios, son deidades que se divierten, que la pasan bien y que tienen esa vulnerabilidad a lo que sucede alrededor. Entonces, no solamente bailan y se divierten, se ríen y reciben sus ofrendas con mucho amor y cariño, sino que también tienen sus noches románticas y sus conexiones con las diferentes personas que les rinden culto. Les gusta mucho la el joda. chupi. Les gusta mucho el chupi a chupi. estas deidades intermediarias. Tenemos también a los Iaos, que en realidad son estas deidades medias, que son los que vehiculizan la información de esta diosa Magu, que es esta diosa de la luna. Muchas veces también se habla de Magu y Lisa, que serían como una pareja, pero todo esto tiene que ver con el mundo sobrenatural y las diferentes lecturas que se van dando del vudú y, como hablamos antes, de estas ramificaciones. Entonces, ellos son totalmente ajenos e inaccesibles para las personas, los mortales, los humanos. Entonces, esta conexión con este mundo tiene que llevarse a cabo a través de estos Ioas, que son entidades también sobrenaturales, pero son estas deidades intermediarias y conforman este eje central del vudú, ¿no? La conexión entre el sacerdote, las personas que toman posesión de esos espíritus y los Ioas que llevan la comunicación de Magu o de Bon Dieu. Usted dirá, te digo, un poquito para seguir lo que era el contexto del desarrollo del vudú en Haití y lo que iba pasando ahí, tienen que tener en cuenta que la importancia del vudú en este contexto, en Haití particularmente, es que fue una religión emancipadora, ¿sí? Gracias al vudú, Haití se pudo independizar. Y esto puede parecer como, che, pará, ¿qué estás diciendo? Pero realmente fue así. En ese momento, como decíamos, en 1789, el 86% de la población de Saint-Domingue era esclava. Y en paralelo, como ustedes saben, ¿qué estaba pasando en Francia? La revolución francesa. Casi 3 millones de personas había ahí adentro esclavizadas. Exactamente. Y estos rumores de la Revolución Francesa fueron la que le dieron el poder, aparte del vudú, que espiritualmente creo que los ayudó a confiar en ellos plenamente, ¿no? Sí, en realidad es como bastante más pragmático que algo como la confianza, ¿no? Porque fueron ceremonias puntuales. Esto sucedió que en 1789 estalla la Revolución Francesa con ese lema de libertad, igualdad y fraternidad, y nada más lejano a la libertad, la igualdad y la fraternidad que la esclavitud, ¿no? Claro, lo que estaba sucediendo con Haití. Exactamente. Había como distintas clases sociales en Haití en ese momento. Estaban los blancos, dueños de plantaciones. También había morenos que estaban mejor posicionados que los esclavos. Y en el último escalafón, los esclavos, sí, que, bueno, ustedes saben cómo trataban a los esclavos, no hace falta que yo se los cuente acá. Pero acá sucedió que, en primer lugar, digamos, hay una figura de sacerdote buduista, ¿sí? Y de sacerdotisa también, porque hay figura para los dos. Pero en este caso vamos a hablar de dos hombres. Los sacerdotes budistas se denominan Hongan, ¿sí? Y había uno que se llamaba François Macandal. Y François Macandal escapa, ¿sí? Porque era muy común también que los esclavos escapasen de las plantaciones y se fuesen a vivir a la montaña y ahí se encontrasen con otros esclavos que habían escapado y practicasen ceremonias vudú, claro. ¿sí? Entonces este sacerdote empieza a sembrar la semilla de, che, paren, si en Francia está pasando esto, nosotros también somos dignos y merecemos este tipo de trato, ¿no? No terminó muy bien, a él lo terminaron quemando en la hoguera en 1758, pero sembró esa semillita como de ideal emancipatorio, ¿no? De decir, che, para, yo valgo, yo soy un ser humano, soy una persona. Y después de él vino Duty Bookman, que fue otro sacerdote vudú y que fue el iniciador verdadero de las revueltas. Él hace una ceremonia de alrededor de 200 personas en Boris Caimán, ¿sí? En el año 1791. Y todo el mensaje que él traslada, que lo hizo también con una sacerdotisa, Cecile Fatiman, fue, che, nuestro Dios es un Dios benevolente, es un Dios que nos quiere libres. El Dios de ellos, capaz, nos quiere muertos y maltratados, pero nuestro Dios nos dice otra cosa, y nuestro Dios nos va a dar las herramientas para poder salir a pelear por esa libertad. Así salieron, armados hasta los dientes, todo este grupo de esclavos buduistas que peleaban por su libertad, ¿sí? Eso fue el génesis
de un proceso de independencia de Haití que fue complejo y fue extenso y que hubo muchas resistencias por parte de los colonizadores franceses de ese momento, pero lo cierto es que en 1804 se proclama la independencia de Haití y asume, hay que decir que entre ese año 1804 y 1860 la Santa Sede, esa Santa Sede católica que tanto veneramos muchos, entre comillas, clausura las relaciones con Haití porque había triunfado el vuduismo, ¿no? O sea, fíjense la poca apertura. Cancelamos nuestras relaciones con Haití, no tenemos nada que ver con Haití. Y ahí es cuando asume el gobierno de los Duvalier, más conocido como Papa Doc, que fue un tipo que se valió del vuduismo para hacer propaganda política, pero que fue un tirano espantoso, y la historia política de Haití es espantosa, lamentablemente. Y después de Papa Doc asumió Baby Doc, el hijo de Papa Doc. Papa Doc se proclamó presidente vitalicio, ¿no? Dijo, che, yo estoy para hasta que me muera. Y después me sigue mi hijo. O sea, imagínense que no era una libertad y una independencia. Y esto también contribuye, en cierta forma, a la mala fama que puede tener el vudú, ¿no? Porque este era un tipo que se abanderaba con el vuduismo, pero que era un reverendo HDP, que mató un montón de gente, su hijo también lo hizo, y esa crisis política en Haití persiste hasta el día de hoy. Acuérdense que liquidaron un presidente el año pasado, ¿no? Jovenel Moïse asumió la presidencia de Haití en el 2017 y lo reventaron a tiro en su casa, ¿no? Es un tema complejo el de la política de Haití, pero creo que sirve primero para dimensionar cómo una religión puede ser emancipación para gente que no se siente libre, pero también puede caer en manos de un tirano y regalarle esa cuota de mala fama que tal vez popularmente conocemos. Bueno, este es un trackcito. Voodoo Hodoo. Que para quienes se van sumando a la radio y recién se suben al auto, prenden Las Rosas Radio 105.5 o mientras están en el trabajo y sintonizan en www.lasrosas.com.ar, o aquellos que están escuchando este programa a través de nuestro podcast, porque lo pueden escuchar en un futuro, sí. a través de YouTube, estamos hablando de vudú. Bueno, el que está escuchando el programa grabado ya sabe que es vudú. Bueno, sí. Bueno, como contaba Cande, como para cerrar un poquito la parte de los roles espirituales que tiene cada persona o cada entidad o deidad, este sacerdote, que generalmente se llama Hongan, si se trata de una mujer se llama Mambo, ¿sí? Y también tenemos el término Bokor, que se reserva más... Mambo, sí. Mambo. Por eso. No, me fui al Parque Sarmiento. Sí, ahora es Caldeado el Mambo. ¿Nunca te subiste al mambo? La de Carlos Paz no sabe. La BC Peña no tiene ni idea. No, es que hay gente que le dice zambago, ¿sabes? Mambo, bueno. Y después tenemos como esta parte maléfica, digamos, del Hongan, que es el término Bokor, que sería este brujo que utiliza el poder para hacer el mal, ¿no? Estos vehículos, estos hombres o mujeres vehículos que utilizan el vudú para realizar un mal, porque como bien sabemos, cuando tenemos tanta fuerza espiritual, nos podemos ir para el lado de la luz o nos podemos ir por el lado de la oscuridad. Conozco un par de bocores de por acá. Sí. Es que imagínate, claro, ser un esclavo que, nada, sentís tanta injusticia. No sé si tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, no sé. Hay mentes muy evolucionadas que la han pasado muy mal y aún así eligieron pararse sobre el camino, si queremos, de la luz, ¿no? El Bokor es una figura que persiste hasta el día de hoy y que no necesariamente tiene que ver con la historia ancestral de la población, sino con verdaderas malas intenciones que son parte de la vida, ¿no? Como siempre decimos, hay blanco y hay negro, hay Dr. Jekyll y Mr. Hyde, hay polaridad. Y uno va eligiendo para qué lado va a tender más, ¿no? O si va a tender un equilibrio, pero esa parte oscura también forma parte de, valga la redundancia, la vida, ¿no? El tema es que cuando se extralimita o se exacerba esa parte oscura, pueden pasar cosas muy terribles como pasan con los Bokor, que ya vamos a ver más en detalle qué es lo que sucedió. A mí me gustaría agregar un datito que tiene que ver con esta difamación, que tiene que ver con intereses políticos, y es
la ocupación de Estados Unidos entre el año 1898 y 1934 sobre países del Caribe, específicamente Haití. ¿Sí? Estados Unidos ocupa este territorio y ahí es cuando empieza esa difamación como bien clarita, donde se asocia todas las prácticas vudú a rituales caníbales, demoníacos. Hay que decir que el verdadero vudú no tiene sacrificio de humanos. No lo tiene. No, totalmente. De hecho, no reconocen la figura del demonio. El verdadero vudú no tiene una figura demoníaca. No la tiene. Solamente tiene estas deidades intermediarias y este gran Dios supremo, pero no reconoce una figura demoníaca de ningún tipo. Esto tiene que ver con esa difamación que también fue trasladada a la comunicación masiva a través del cine, de la literatura, y por eso tenemos todas las películas que tenemos sobre estos ritos satánicos, sobre los zombies, y ya vamos a ver por qué los zombies, pero ahí es donde se gesta la verdadera demonización de la cultura vudú. Y como bien decíamos antes, aparte de tener mala prensa y de realmente considerar y saber que no existe un mal, sino que cada persona tiene libre albedrío y en realidad es la persona que utiliza esa magia la que hace las cosas bien o hace las cosas mal, el vudú es la persona como divinidad. Cuando, no sé, alguien va a la iglesia, lo que quiere hacer es honrar a Dios. Y lo que hacen los que practican el vudú es creer en Dios en su propio cuerpo, digamos. Vivir a Dios. Vivir a Dios en su propio cuerpo. Por eso es que tiene muchísimas más bondades de lo que nosotros creemos y de lo que nos hicieron creer como siempre, ¿no? Con esta desinformación y llevándonos para el lado que más les plazca. Entonces, realmente llegamos a la conclusión y nos damos cuenta de que en realidad lo que quiere este buduismo es que seamos uno con la naturaleza, uno con nosotros mismos. Más allá de eso, y saliendo un poquito como para cerrar este tema o esta parte, esta arista, cuando tratamos de saber cuántos dioses tiene el buduismo, nos damos cuenta de que tiene infinidades, porque muchos dicen que tienen alrededor de 101 deidades y otros dicen que tienen solo 21, que serían como las deidades madre, por así decirlo, o las centrales. Pero en realidad estas deidades tienen diferentes manifestaciones. Por eso se dice que tenemos también 101 deidades a las cuales podemos llegar a acceder. Y para que estas deidades nos enriquezcan en todos los sentidos, no solamente a través de material, sino también a través de nuestra espiritualidad propiamente dicha, se le tiene que hacer un ritual muy impresionante. Acá es donde entra el sacrificio de los animales. ¿Y por qué sacrifican a los animales? Los sacrifican, primero que nada, tengamos en cuenta que en África viven una vida espectacular estos animales, ¿no? No estamos hablando de esta industria atroz que tenemos hoy en día en países más occidentales, ¿no? Estamos hablando realmente de una santificación hasta del animal, ¿no? Porque se le manda un mensaje, ¿no? Se santifica al animal, se le envía un mensaje, que ese mensaje va a ser enviado a esta deidad. Luego se sacrifican estos animales de la misma manera que se sacrifican acá en Argentina, ¿no? En los mataderos. En los mataderos, pero no solamente lo sacrifican, sino que a ese bichito que queda ahí sin vida, le hacen toda una ritualización impresionante y luego, después, al finalizar el ritual, que ya lo vamos a ahondar más profundamente, ahí es cuando se comen al animal. Entonces, ese animal, primero que nada, no sufrió miedo o sufrió miedo como muy pequeño, y segundo, se le realizó todo un ritual. Entonces, ¿quiénes son más civilizados? Ellos que honran a los animales porque lo honran, más allá de que luego le quitan la vida. A ver, haciendo una salvedad, yo soy vegetariana, ¿no? Pero cuando me puse a profundizar en este tipo de rituales, realmente pensé, pero este tipo de muerte que se le da al animal es muchísimo más linda, muchísimo más luminosa, hablando de luminosidad y no, que la que se le da en diferentes lugares. Entonces, ¿de qué nos jactamos tanto de señalar al buduismo o de decir que son satánicos cuando realmente están haciendo que ese bichito trascienda a la otra vida de una manera hermosa?
Sí, yo te diría que el animal no está decidiendo morir, ¿no? Pero sería hipócrita decirlo porque voy y me clavo un asado después, ¿no? Pero es que esa es la dicotomía, ¿no? El quid de la cuestión. Esa es la dicotomía. Ni la vaca que nos comemos decide morir, ni este que está siendo sacrificado. Es como... Sí, es que esa es la dicotomía, justamente. Es hasta dónde podemos nosotros condenar algo, Pero- si en práctica no tenemos la coherencia suficiente para condenarlo, ¿no? Ni siquiera la coherencia, es atroz lo que hacemos nosotros en comparación de lo que hacen los buduistas. O sea, no tiene ni un poco, o sea, tiene un punto de comparación que es que los dos le quitan la vida, pero más allá de que uno tenga una razón religiosa de ser o de llevarse a cabo, me parece que la forma en la que sucede acá es horrible y los hacen pasar una vida de MIER, y allá no solamente que viven súper felices, sino que también los santifican, les dan una ritualidad, mueren sin miedo, los cuidan, ¿me entendés? Los limpian, por lo menos, acá ni los limpian. Sabes que una cosita de ese ritual también es que cuando se le da este mensaje al animal, justo después de darle el mensaje se le tapa los oídos para que no se le escape el mensaje. Es como parte de ese ritual, que es un ritual súper metódico, ¿no? Todos los rituales vudú tienen como una metodología muy puntual y tienen una forma de convocar a estas deidades muy puntual. De hecho, cada deidad tiene su propio dibujo, sí, que es como una especie de gráfico, que para convocar esa deidad tienen que hacer ese dibujo con harina de maíz o con cenizas o con polvo de ladrillo, tiene que ser algo así como polvoriento, que se llaman bebé, ¿sí? Con B corta. Cada uno tiene su dibujo y cuando se finiquita ese dibujo es cuando esta deidad toma posesión del cuerpo físico de alguna de las personas que estén en esa ceremonia, que no siempre es el sacerdote, ¿no? O sea, puede ser cualquier persona que esté en la ceremonia y que la deidad decida entrar en ese cuerpo, que entra en un estado de trance. Dentro de esas ceremonias me parece súper interesante cómo ellos llevan adelante los funerales de sus muertos, ¿no? Uh-huh. Hay que decir que el vudú pondera muchísimo a los ancestros y de hecho ellos creen que cuando uno muere no va, digamos, como al cielo a reunirse con Bondie, sino que camina de vuelta hacia sus ancestros, donde permanece un tiempo hasta que después se incorpora a estas deidades intermediarias, ¿no? Pero ellos cuando velan a sus muertos en los funerales, sacan el cajón a las calles del lugar y lo marean, ¿sí? Le dan vueltas por todo el barrio, por toda la zona, ¿para qué? Para que ese cuerpo entienda que murió y que se tiene que ir y no recuerde cómo volver a casa. Y al mismo tiempo aplauden y cantan muy, muy fuerte, también para que ese alma que se fue entienda que llegó su momento de caminar de vuelta hacia sus ancestros. Es toda una celebración como bastante alegre dentro de la tristeza de la muerte física de un ser querido, ¿no? Con esas vueltas más el alcohol, te digo que... Sí, todo tuyo. Nos metemos en la dark. ¿Te gusta, Magali? Parte dark, la que más me gusta. Nos gusta a todas la parte dark. Vamos a retomar un poquito esto de los, entre comillas, brujos malos del vudú, estos bokor, ¿sí? Que practican la magia roja. Ellos no lo llaman la magia ¿no es negra? No, le llaman la magia roja porque en estos... Es la que hace Rocío. En estos rituales, es la magia roja, Rocío. En Yo estos no, rituales, magia roja. los ojos del poseído se ponen de color rojo y por eso la bautizaron la magia roja. Alguien que era Porque usa bokor mucha sangre. y que trabajaba mucho con bokors era Papadoc, este tirano que regía y rigió a Haití durante muchísimo tiempo con la sucesión de su hijo después, y él al principio tuvo mucho apoyo de Estados Unidos en su gobierno y después Kennedy como que le cortó el apoyo, dijo, che, lo que está haciendo este tipo no está bueno, y el mismísimo Papadoc decía que Kennedy y toda su familia había sido maldecida por él mismo en un ritual de bokor, porque él era bokor. O sea, creer o reventar. Los Kennedy no tuvieron mucha suerte en la vida, pero Papadoc decía, fui yo les puse una maldición para que no prosperen en la vida, porque me enojé que este no me apoya más, no me tira más un centro. También es importante decir que los bokor se los distingue porque trabajan con ambas manos, ¿sí? Un sacerdote vudú blanco, entre comillas, o de la luz, trabaja solamente con una mano, trabaja solamente con la mano derecha.
Los Bokor trabajan con ambas manos y así es como se los distingue, ¿no? Ay, me dio escalofríos. Ay. Ellos como está la parte darks, claro, te tiene que Es dar que un la poco. parte darks a mí me dio miedo, o sea, yo mientras leía decía, por favor, ¿qué está pasando? Y el documental ni te cuento, o sea, los ves ahí todos. No. Es bastante escalofriante porque como todo culto que se apega a la oscuridad o al mal, uno siente que es como una fuerza bastante potente, ¿no? De hecho, los Bokor no suelen vivir muchos años. Y no suelen vivir muchos años y esto se le atribuye a que chupan tanta energía de porquería que los cuerpos no aguantan, ¿no? Por Son muy supuesto. pocos los Bokor que llegan a vivir hasta la vejez. Sí. Y en eso también entra en juego algo que Estados Unidos también se encargó de popularizar de una manera que tal vez está sesgada. No estoy diciendo que esté bueno esto que vamos a contar, pero sí como que se reversionó mucho y lo vemos hasta el día de hoy, que son los zombies. De ahí vienen. Y no estamos hablando de Walking Dead, estamos hablando de zombies posta, La verdad verdadera. La verdad verdadera. muertos vivos. Muertos vivos. ¿Qué, los traían los vudú? Los Bokor. Los Bokor. Los Bokor. La parte oscura, la parte roja. La parte roja del vudú. Que son estos sacerdotes malignos. Y nos llega la información como de Walking Dead. Y bueno, es que sabemos lo que es Hollywood, sabemos que Estados Unidos hace una no democratización, ni siquiera son autoritarios, ¿no? Porque nos hace, creo que tienen como una forma y una sutileza para enviar mensajes subliminales atroz, y ni hablar de los zombies, ¿no? Los zombies directamente nunca nos contaron de dónde vienen, hacia dónde van y por qué realmente tienen este nombre, porque el nombre lo acuñaron ellos. Está escrito erróneamente por la por la gráfica, digamos, o la forma de escribir de los ingleses y los estadounidenses, pero los que acuñaron este término son los budistas, los africanos. Vamos a explicar un poquitito de qué estamos hablando cuando hablamos de zombies. Por Esto favor. es una práctica que tienen los Bokor, como decíamos recién, en la que se toma una persona y se le esparce un polvo zombie, ¿sí? El polvo Un mágico polvo zombie que No te convierte en nada supuestamente, en zombie. supuestamente provoca la muerte y después lo que hacen los Bokor es revivir ese muerto. ¿Qué es lo que sucede en realidad? Es que este polvo en realidad lo que genera es un estado de catalítico, ¿sí? Donde las pulsaciones bajan a 5 pulsaciones por minuto. O sea, les estoy hablando de que casi que un cuerpo es prácticamente imposible, tiene que ser una dosis muy justa para no terminar matando a la persona, porque lo que tiene este polvo es una neurotoxina, ¿sí? Es una toxina que envenena a la persona, que se llama tretodotoxina. Esto se le tira a la persona que entra en contacto con eso y entra en ese estado que parece muerto, y esto lo hemos visto mucho con historias de las personas que son enterradas, entre comillas, enterradas vivas. Ay, sí, es porque qué están horror. en un estado en el que la pulsación es tan baja que parece que estuviesen muertos, pero hay posibilidades de reanimar a esa persona. Pero ¿qué pasa? Cuando la persona entra en ese estado y se la entierra y se la deja unos días enterrada y después este brujo malo, este Bokor, va y la desentierra y supuestamente la trae de vuelta a la vida, lo que está haciendo es reanimarla y darle un psicoactivo para que tenga alucinaciones y quede desorientada la persona, con los fines de servir a ese brujo como si fuese casi un esclavo prácticamente. Lo que pasa ahí a nivel fisiológico es que ese cerebro no recibe el oxígeno que necesita durante muchos días, durante mucho tiempo, y por consiguiente se ven afectadas esas funciones ejecutivas superiores. Entonces, prácticamente tenemos una persona que no puede razonar, que no puede inclusive verbalizar lo que está pensando, si es que está pudiendo pensar algo. Hay una historia muy curiosa de una persona, no tiene que ver con los zombies, pero investigando esto me encontré con esta historia de una mujer española en un pueblito de España que entró en un estado cataléptico, creyeron que estaba muerta, la enterraron, esto fue hace muchos años, los ataúdes no tenían la consistencia que tienen hoy, y la mina logró salir, tipo Kill Bill, ¿viste? Empezó ahí con la tablita. Logró salir y apareció en el pueblo con sus trajes fúnebres. Imagínate ver una mina toda llena de tierra con los trajes fúnebres típicos de ese lugar.
Y lo primero que hizo fue pedir una tortilla de papa y salió en todos los diarios, tipo, la muerta que volvió a la vida y pidió una tortilla de papa. En realidad la tipa nunca se había muerto. La enterraron viva sin darse cuenta. Pedido un pastel de papa y Una tortillita de papa en España me sirve sí, igual. me sirve un montón. Me sirve bastante. Un tapeo ahí. ¿Cómo salió de la tierra? ¿Cómo abrió? Sí, medio que como Empezó a excavar para arriba. como Beatrix Kido. Rompió con paciencia y con las enseñanzas de Pai Mei y ven que todo tiene que ver con todo. De todas maneras, en la creencia vudú se cree, valga la redundancia, que realmente estos bokores pueden resucitar a los muertos. Entonces, una vez que los entierran, hacen una ritualización, como con todo, lo vimos a lo largo del programa, y les dan un cuchillo para que ellos se puedan defender si en algún momento un bokor los llama para empezar su esclavitud a su lado. Y también les cosen la boca para no responder a ese llamado a la cara de Michael. Te estoy escuchando atentamente. Sí, horrorizada estás, Michaelini. Sí. Casi así por tirar. Ya Les es que cosen la me boca. dan... Sí, no. Dale, exprésate, Me amiga. está que dando no. miedo todo. Sí, Desde que sí. me entierren en un cajón y tenga 5 pulsaciones por minuto. Por segundo. Por minuto es. Por minuto. Por minuto. Y hasta que me cosan la boca, qué horror. Claro, igual te cosen la boca, se convertía de repente. Para cuidarte de que no venga el bokor y te Y te de llame y repente- vos no respondas al llamado. Claro. Y de hecho, los sacerdotes hacen un ritual apenas nacen los niños, en los cuales, porque se dice que el espíritu tiene como un pequeño ángel y un gran ángel. Encierran el pequeño ángel, que es el ángel que responde al llamado de los bokores, lo encierran en una especie de botella y lo protegen. Entonces, cuando el bokor los va a ir a llamar, no les va a responder o van a estar sumamente protegidos. En el caso de que ese bokor se llegue a escapar, estos sacerdotes vuelven a traer, digamos, a este ángel a este cuerpo que está totalmente protegido. A mí me resulta extraño que lo crean tan fervientemente, más allá de la explicación científica que tiene. O sea, ¿realmente se podrá hacer? Poder se puede, pero es cierto que todas las investigaciones que se hicieron se intentaron replicar en laboratorios. Esto no es joda, de Sí, verdad, sí. se investigó y no se pudo porque es un componente científico, neurotóxico y el componente del ritual, ¿no? Hay algo Por que eso hacen te estos digo. bokores que no tiene explicación. Hay un periodista que en realidad fue corresponsal de muchas guerras, importantes guerras, que es un periodista español, que se llama Juanjo Revenga, que se metió en pleno Haití, en la profundidad, para conocer a los bokores, y él lo relata y dice que realmente tuvo mucho miedo, y que en una oportunidad se fue a un monte a la noche con un bokor y le preguntó si tenía polvo, de este polvo, zombie. Y el bokor le dijo que sí, por supuesto, que lo tenía, se lo trajo en un cuenco de madera y le sopló el polvo en la cara. Este periodista estuvo 2 días inconsciente. Apareció, se levantó en la casa de la mujer donde estaba parando, todo moretoneado porque lo bajaron del monte en la caja de una camioneta y se fue golpeando porque estaba inconsciente. Y él da cuenta de esto, ¿no? Y es un periodista, digamos, más allá de que uno nunca sabe desde dónde habla el que habla, pero es un periodista que ha tenido trabajos súper serios como corresponsal de guerra y dice, che, yo fui sin creer en nada. Volví y hay cosas que yo no me las explico. Yo he visto bokores matar perros sin tocarlos. Sin tocarlos, ¿no? Hacer un par de cánticos y demás. Y también están estas figuras que son como si fuese unos grandes conos de paja que parecen el tío Cosa de los Locos Adams. Sí. Bueno, esos conos se mueven solos en los rituales y este periodista los presenció y hay videos de esto, hay muchos en YouTube si quieren buscar. Se mueven solos y cuando los levantan para que vos veas si hay alguna persona abajo, no hay nada, solamente hay fetiches, amuletos. Pero se mueven heavy. Claro, Tipo, a como eso si es lo que estuviesen voy. bailando. De que realmente la creencia está tan arraigada de que estos zombies existen y que por eso realmente los llevan a su muerte a través de una ritualización de protección, porque intuyo que realmente puede llegar a existir y que hay algo más allá que lo científico, ¿no? Yo recreo en la magia negra, roja y blanca también. Creo que hay
Lo hemos hablado mucho en este programa. Hay dimensiones energéticas que nosotros no podemos percibir, que no podemos entender y que frente al no entender tratamos de resguardarnos lo mayor posible en la evidencia. La evidencia está buenísima porque complementa y nos ayuda a entender un montón de cosas, pero hay otras cosas que escapan a nuestro entendimiento y creo que este periodista Juanjo Revenga trae como esa combinación, ¿no? Dice, científicamente esto es lo que usan. Este es esta neurotoxina se extrae de los peces globo, ¿sí? Uh-huh. Dicho sea de paso. Está evidenciado eso, está comprobado. Ahora, hay otro componente que hace que nosotros en un laboratorio no podamos replicar lo que sucede con estos zombies vudúistas, ¿no? Sí, tal cual. Y un poco para agregar así como una historia que también ata con otros programas que hicimos en Digital Love, que tiene que ver con los bocores, es Robert Johnson, que es el inaugurador, el iniciador de este club de los 27, del que hablamos con Maya en alguna oportunidad, que dicen que había hecho un pacto, ¿sí? Mediante esta magia roja, para poder ser el mejor guitarrista de blues de todos los tiempos, y que de un día para el otro el tipo empezó a tocar la guitarra eximiamente, ¿no? Y esto se asocia a que hay una de estas deidades que es convocada siempre en cruces de caminos, y acuérdense que esto fue en un cruce de rutas, y que hoy hay un monumento con una guitarra de Robert Johnson ahí. Entonces se empieza como... Decís, bueno, de un día para el otro el chabón tocaba la guitarra eximiamente. ¿Qué pasó en el medio? Se habló mucho de que él había hecho un pacto con el diablo. Acuérdense que él vivía en el sur de Estados Unidos, donde todo el buduismo era trending topic, porque claro, había muchísimos haitianos, muchísimos africanos que habían venido a Haití y que de ahí se habían trasladado al sur, a las plantaciones del sur de Estados Unidos, y habían sido esclavizados ahí. Entonces, todo como que tiene sentido, ¿no? Y se ata. Y en este mismo sur de Estados Unidos, como otro dato de color, había una mujer que era bastante oscura, sí, en sus prácticas, ¿sí? Una mujer que tenía una colección, porque no hay otra forma de decirlo, una colección de esclavos a los que torturaba tremendamente. Y esto se denunció muchas veces a las autoridades, como que nadie hacía nada, pasaban cosas extrañas en esa casa, todos lo sabían, y cuando quisieron entrar las autoridades, la casa se estaba prendiendo fuego. Ella ya se había ido a París a vivir la buena vida, donde murió de vieja, pancha como en su casa, y adentro tenía cadáveres por doquier, gente trozada. Cuando les digo trozada, es literalmente trozada. Y esta casa la compró Nicolas Cage, el actor, compró esa casa y dijo que no pudo dormir ni una sola noche en esa casa. Posteriormente se lo vendió a la autora de Entrevista con el Vampiro. No, para mí se la vendió a Fuego Popular Fogonero. También, porque tenía que ver con el... Que mandaron ahí un alto asadito con esos fogoneros. No quemaron nada los chicos, dicen, pero... ¿Querés que contemos un poquito de estos muñecos vudú? Sí, porque se lo asocia directamente con el muñequito pinchado. Con el muñequito pinchado, pero también es parte de esta gran desinformación, ¿no? Porque generalmente estos muñecos vudú, como estas construcciones de paja que contaba Cande, en realidad son representaciones de estas deidades intermedias, ¿sí? Son como comunicación con estas deidades. Una especie de estatuillas o las estampitas que vos tenés, ellos los representan con estos muñequitos vudú. Y la gran mayoría de los rituales, excepto que un bokor, porque un bokor agarra algo y destruye y hace atrocidades y cosas horribles con cada cosa que agarra, porque estamos hablando de gente del mal, no gente del bien. Ahí apareció un bokor de repente. No me bocoricé del estudio, Michael. Claro. Y estas estatuas son utilizadas generalmente para sanidad, para conexión espiritual o para, por ejemplo, encontrar el amor verdadero. De hecho, como contaba Cande, en Luisiana, que es este estado, digamos, de USA, para no repetir, tenemos muchísimos, o sea, se han encontrado muchísimos muñecos vudú enterrados, porque se cree que obviamente con la conexión con la tierra se generan mayores atributos a esa conexión. Entonces lo que se encuentra generalmente es el muñeco vudú con algunos pinchazos, pero muchas veces no tienen que ver con algo de venganza, ¿no? Sino que simplemente, por ejemplo, si se hace con porque generalmente se les pone algún tipo de, esto tampoco te va a gustar, Michael Lini, pero algún órgano de algún animal, se han llegado a encontrar hasta con hígado pero es para sanar, digamos, ¿no? Esas partes, y generalmente se extraen de animales que ya están muertos.
nuevamente vuelven a ritualizarlos para que se eleven a esa nueva vida, a ese nuevo mundo más espiritual, a ese cielo entre 200 comillas, y los ritualizan y luego, por ejemplo, si lo hacen con un pescado, con ojos de pescado, por ejemplo, ponen unos ojitos de pescado para sanar una vista, esas espinas se las van pinchando alrededor del muñequito. Marce Bosch está tomando nota. Igual te digo, o sea, después vas y te haces acupuntura, déjate joder. Prefiero que pinchen el muñeco que me pinchen el cuerpo a mí. Claro, en realidad te van pinchando para tocar diferentes puntos, no son muñecos vudú de venganza, no. Me traicionaste, toma en el es corazón. Más fácil llevar al lado negativo lo que desconocemos, y Total. pasa hasta con las personas, ¿no? Si alguien que no conozco tiene algo que a mí no me gusta, por ejemplo yo que tengo el pelo rojo, si hay alguien que no le gusta el pelo rojo, estoy yéndome a alguna banalidad total, pero es una realidad. Si alguien tiene algo que no nos gusta o que no nos cierra o que desconocemos del todo, mismo pasa con la homosexualidad o la bisexualidad o la pansexualidad. Como yo no conozco de qué se trata ese mundo, lo rechazo fervientemente y me hago a un costado, miro para otro lado y lo critico. Lo mismo pasa con el vudú, y gran ejemplo es el muñeco vudú, porque cuando hablamos de vudú y de muñeco vudú, ¿qué pensamos? Algo horrible, una persona que está pinchando el muñequito para hacernos un mal. No, señoras y señores, todo lo contrario al final. Un poco como para enlistar algunos de los fundamentos más importantes de lo que es la filosofía vudú. Tiene que ver con la veneración de ese Bondye, de ese Dios supremo, de ese árbitro de nuestro destino, ¿sí? El respeto y el honor y servicio a estas deidades intermediarias, a los muertos, a los ancestros, y qué importante que es tener en cuenta de dónde venimos y todos los que pasaron antes para que nosotros hoy podamos estar acá. A los ancianos también, los ancianos que tienen tanta sabiduría, dense un ratito, llamen a sus abuelos, pédense una charlita, les juro que lo van a disfrutar, eso entre paréntesis, ¿no? También el respeto y la lucha no en el sentido bélico, ¿no? Pero el luchar todos los días por una buena convivencia, por generosidad entre la comunidad y en la familia, ¿no? Eso tiene de lindo el vudú, también la adoración a la naturaleza. Hay un ritual que supuestamente no es un ritual, sino que es como una creencia, que es que cuando las almas llegan al mundo, Bondye, que es este Dios supremo, las hace de la tierra y les sopla su destino, ¿sí? Y eso les da como el alma y su destino y su propósito, tomando toda la inteligencia y todo el aporte y todo el valor de sus ancestros, ¿no? A mí, que me fanatizan las constelaciones familiares y todo lo que tiene que ver con lo sistémico, me parece súper importante como destacar esto, y en líneas generales, más allá de lo que es el vudú en sí, como mensaje global, yo personalmente desconfío mucho de algo que me cierra por todos lados. Siempre va a haber un lado que no me va a copar y un lado que sí me va a copar. Creo que el secreto de poder vivir menos enfrentados con lo que desconocemos o con lo que no nos gusta, y vivir como más en paz con que hay cosas diferentes y tal vez tomamos de eso diferente un pedacito, no todo, no hace falta que tomes todo. Creo que eso está bueno, y sobre todo en términos de religiones. Acá vuelvo a repetir una recomendación que di en el programa que Marce habló sobre las guerras. Le mandé un audio, pero me parece que es interesante traerlo de vuelta. Hace poco me recomendaron un filósofo y neurocientífico contemporáneo que se llama Sam Harris, que habla del pasaje de la religiosidad a la espiritualidad, ¿no? Que es como entendernos como parte de un todo, entender que podemos tener cuentos diferentes, pero que la esencia de esa espiritualidad es la misma. Entender que de todas las religiones podemos sacar cosas que están buenas, y por ahí no detenernos tanto en lo que diferimos, porque de verdad, y vuelvo a insistir con esto, los seres humanos nos hemos y nos seguimos cagando a tiros por pensar diferente, sea en lo religioso, en lo político, en lo comercial. Están pasando cosas muy feas en estos últimos días. Creo que es hora de empezar a ser un poquitito más conscientes de que lo diferente no necesariamente es malo, no necesariamente es algo que tenemos que combatir, sino más bien adentrarnos, conocerlo y tomar los valores que decidamos tomar de eso que conocimos en profundidad. ¡Wow! ¡Qué alto mensaje, la chica roja! ¡Qué impresionante! Te remil felicito. Me parece muy oportuno. Te mando un beso grande, Ro, y a todas.
Bueno, el mensaje Bueno, lo había- muchas gracias. No, pero Sí. es por, sí, somos amigos con Maxi. Te mando un besito. Y si fue por lo último es Can de Bilbao. Tenemos voz parecida, mucha gente nos confunden un confunde. Pero lo último que para a mí me dio piel de pollo, sinceramente, lo dijo Can de Bilbao. Lo anterior, no sé a qué se referirá, pero sinceramente algo que me da muchísimo orgullo es tener a gente como Michaelini, como Can de Bilbao, que se animan y tienen ganas de seguir ahondando en este tipo de temas, que me arengan a mí también para poder estudiar estas cosas, porque muchas veces uno está sediento de estudio o de intelectualidad o simplemente de información y no sabe por dónde encauzarse, y tener estas dos guías para mí es súper importante, así que agradezco 100%. No sé qué más adherir a todo lo que dijo Cande, que me pareció hermoso y que cerró por todos lados. Simplemente voy a decir que muchas veces nos concentramos en las diferencias y en realidad la parte más importante y más interesante es unirnos con esas diferencias, tratar de entenderlos como ellos mismos, a diferencia de lo que hacen en la medicina oriental y occidental, buscan cuál es la relación de la enfermedad con lo que a vos te está pasando en el momento, no sanar lo que a vos te está pasando, sino encontrar el motivo principal. Eso me parece súper hermoso y la verdad que tengo muchísimas esperanzas de que en algún momento este mundo realmente, en vez de estar señalando al otro y lo que no le gusta del otro, busquemos vivir en armonía con eso que no nos gusta. Si es injusto, luchar por esa justicia, y si no, vivir en paz y, como siempre decimos, tratando de evolucionar y llevarnos a un plano muchísimo más lindo, muchísimo más armonioso y con realmente convicciones fervientes, pero teniendo la apertura para realmente sentir y poder decir, che, acá me equivoqué. Che, en este punto creía que tenía toda la razón absoluta, pero no la tengo. Entonces, como siempre decimos, el pensamiento crítico como bandera y ser buenas personas siempre ante todo. Sí, perdón. Sí, Cande. Y tienen la voz muy parecida. Bueno, mis felicitaciones a Cande. Bien, y dicen, digan de nuevo el nombre del libro y del autor que mencionó, esto de la religión y la espiritualidad. El filósofo de este contemporáneo se llama Sam Harris, tiene un podcast muy interesante y tiene varios libros. Yo los libros no los leí, por eso no los recomiendo, porque no me gusta recomendar cosas que no leí, pero sí escuché mucho su podcast y la verdad no tiene desperdicio. Excelente, gracias Cande Bilbao, gracias Rocío Labarché. Gracias a ustedes. Labarché. Gracias, amigas.